Y bien, como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido al Congreso un proyecto de ley que consiste básicamente en un código electoral y un código procesal electoral que constituye una suerte de reforma integral de todos los temas electorales, los partidos políticos, etcétera. Hemos invitado a Virgilio Hurtado, director de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, para conversar acerca de esto. Virgilio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya se remitió entonces oficialmente, porque claro, el jurado tiene pues iniciativa legislativa, ya remitió el proyecto. Claro, el año pasado se remitió. El año pasado se remitió, sí, pero recién ha ido, lo que pasa es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha ido a sustentarlo, a explicarlo. Efectivamente, se formó una subcomisión para la reforma integral de la ley de partidos políticos y de la legislación electoral, presidida por el congresista Javier Díaz-Canseco, y esta comisión ha venido ya pues trabajando, haciendo sesiones, y ha invitado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que sustente este proyecto que, como tú mencionas, trata de una reforma integral de toda la legislación electoral. ¿Esta comisión está recogiendo el proyecto o estás introduciendo modificaciones? Bueno, la comisión está en una etapa en que está invitando a académicos, a quienes han presentado proyectos de ley sobre la materia, a efectos de escuchar los sustentos, formarse una opinión y luego pues emitir un informe final. Pero, por ejemplo, la vez pasada lo invité junto con José Luis Ardón, claro, ¿no es cierto? Ahora lo quise invitar también, pero me dijo que no conocía bien, evidentemente en el Congreso no lo han invitado a dar su opinión, él no había leído, en realidad no ha tenido tiempo, porque nadie le ha pedido su opinión, ¿no?, sobre este asunto. La vez pasada vino, en fin, base a la información que había, ¿no? Claro, conversamos y le entregué un ejemplar. ¿Un ejemplar? Sí. Bueno, sí, pues no, por lo visto no. Hay algunos temas que se plantean, por ejemplo, se propone reemplazar a los adherentes por afiliados, es decir, ya no se presentaría una lista que equivaldría al que ahora es al 3% del padrón electoral, ¿no es cierto?, de adherentes, personas que firman para presentarla, para solicitar la inscripción del partido, ¿no? Claro. Si ya no sería eso, sino afiliados, que es el 0.5% respecto del último padrón electoral de afiliados, 0.5%. ¿Cuánto es ese monto, no? Claro, es que es una cantidad que depende del número de personas que han acudido a votar en el último proceso electoral. Y eso es variable de elección tras elección. Por ejemplo, tenemos un padrón de 20 millones. Si los 20 millones fueran a votar, ¿no?, el 0.5% sería aproximadamente 100.000 afiliados. 100.000 personas. Claro, pero esto prácticamente eleva el nivel de exigencia en los requisitos para que un partido se inscriba, porque actualmente se pide prácticamente adherentes que son un respaldo al paso, de personas que no tienen ningún compromiso. Se entiende la lógica, ¿no?, que sean afiliados, es decir, miembros del partido, miembros certificados del partido. Ahora, 100.000 miembros de un partido con 100.000 miembros efectivos, digamos, no lo va a conseguir. Es decir, nadie se va a poder inscribir. Quizás la idea sea esa, ¿no?, que ningún partido se puede inscribir. Bueno, hay partidos que, de acuerdo a las estadísticas de la propia subcomisión que está trabajando el tema, tienen pues más de 200.000 afiliados, ¿no? Y eso, pues, nominalmente, ¿no? Pero claro, creo que la APRA tiene 200.000, no sé cuál otro. Efectivamente, ¿no? Es todo un proceso de afiliación, ¿no?, que exige el cumplimiento de ciertas formalidades, ¿no?, que están establecidas actualmente en el artículo 18 de la Ley de Partidos Políticos, ¿no?, que se establece que tiene que ser una voluntad expresa de la persona de querer pertenecer a ese partido político en una solicitud. No, pero la ley actual no exige un número determinado de afiliados. No. Ahora sí se exigiría. Se exigiría. Pero me pregunto si no es muy alto, no sé, pero es una pregunta, salvo que lo que se busque efectivamente es consolidar el sistema actual de partidos, ¿no? Efectivamente, ¿no?, que sean más representativos y que en verdad pues lleguen a inscribirse sobre bases más sólidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los comités, ¿no?, actualmente la ley exige 65 y en la propuesta se está exigiendo que los partidos acrediten la existencia de 98 comités, ¿no?, integrados por 100 afiliados. Han subido de 50 a 100. Efectivamente, de 50 a 100. Claro, se está elevando la valla de exigencia y también a la par se está incorporando mecanismos de fiscalización, herramientas de fiscalización para constatar de que los partidos tengan un funcionamiento real, ¿no? Bueno, es interesante, claro, como medio para evitar la proliferación, para que ya sea mucho más difícil
digamos, crear un partido nuevo, ¿no? Para consolidar los partidos actualmente existentes, que dicho sea de paso todavía son demasiados, ¿no? Se eliminaría el voto preferencial. Esto lo discutimos la vez pasada, Así es. ¿no? Que sin duda, claro, el voto preferencial atenta contra la integridad de los partidos, ¿no es cierto? Porque fomenta la competencia interna, etcétera, el canibalismo interno en las listas que van al Congreso, ¿no? Pero, claro, digamos que el argumento contra esto es, oiga, por lo menos el voto preferencial era un derecho del elector ante la cúpula o ante el partido. Claro. Si el partido simplemente decide por sí y ante sí las listas, el elector no tiene ninguna facultad. Pero la mejor manera de responder a eso sería estableciendo un sistema de distritos electorales más pequeños, ¿no? Uninominales, sí, o unipersonales o bipersonales, es decir, distritos en los que se elija uno o dos congresistas, digamos, lo que además fortalecería mucho la democracia, en el sentido de que habría una relación mucho más directa entre el congresista, tendría una base electoral más definida, más pequeña, podría tener una relación con ella, habría comunicación, habría verdadera representación. Pero eso no lo han considerado ustedes. Claro, la vez pasada cuando conversamos ese tema, precisamente nosotros habíamos señalado que existen ciertas implicancias constitucionales. Hay un modelo que sí conjuga las circunscripciones uninominales con la representación proporcional, que es el modelo alemán. Pero ¿qué ocurre ahí? Los partidos presentan listas de candidatos que a la vez cada candidato lo es por una circunscripción uninominal. Pero lo que manda en el reparto es la fórmula proporcional. Se aplica un cociente que le llaman de Hart-Niemeyer, ¿ya? Que hace el reparto entre los partidos. Pero ¿quiénes ingresan de los candidatos de los partidos? Aquellos que han logrado ganar en la circunscripción uninominal. De manera que la elección uninominal es complementaria a la elección proporcional. Y se logra el efecto que José Luis decía, que existe un mayor vínculo entre el elector con el elegido. Pero sin perjuicio de esa reforma... Ahora, ese es un sistema alemán que funciona en Alemania porque los alemanes claro, son especiales, ¿no? Pero no sé si eso funcionará acá. Pero... Es cierto, como fórmula matemática, o sea, es una posibilidad bastante interesante, ¿no? Lo mismo podríamos decir del sistema anglosajón. Ellos aplican la elección en circunscripciones uninominales, funciona allá, pero no sabremos si va a funcionar acá. Bueno, aquí hemos tenido eso, pero en la época en que la república aristocrática, en que en realidad la democracia pues era muy incipiente todavía, ¿no? Mucho más que lo que es ahora. Pero en fin, de hecho, me parece algo mucho más interesante que lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora un congresista ingresa al Congreso y, como decía hoy día, no recuerdo quién en una columna, pues la posibilidad de reelección es de solo 20%, porque la tasa de los que se reeligen es 20%, porque pierden contacto, pierden relación con la gente, porque si yo soy el congresista de La Libertad, por ejemplo, o de Puno, soy uno de 7 congresistas, Puno tiene 1 millón de habitantes, no tengo, ¿quién es mi base? ¿Con quién me relaciono realmente? Y algunos han cambiado de circunscripción electoral, inclusive, para poder ser reelectos. Bueno, sí, pues, efectivamente. Así es. Entonces, si tuviéramos una circunscripción más pequeña y hubiese una relación más directa, podría haber más reelección si es que este congresista cumplió bien su función, ¿no? En fin, una serie de ventajas tendría este sistema, ¿no? Sí. Pero habría que plantearlo, pues, ¿por cuándo? Yo no sé, si no lo plantea el jurado, los congresistas no lo van a plantear porque probablemente no les conviene, entonces, o creen que no les conviene. Bueno, hubo una opinión muy interesante del congresista Javier Díaz-Canseco, que efectivamente, o sea, está interesado en el tema, ¿no? Pero como le comento, hay un artículo 187 en la Constitución Política que señala que en elecciones pluripersonales debe haber representación proporcional. Y ese es el tema, ¿no? Pero eso es, claro, si hay elecciones, pero si no las hay, digamos, es el condicional, ¿no? Es que la elección del Congreso implica una elección pluripersonal, o sea, es una elección simultánea de un colegiado político, ¿no? Y eso, como le decía la vez pasada, no lo afirmo yo, no es una corriente que sostiene este concepto desde hace mucho tiempo, empezando por Francisco Chirino Soto, que fue constituyente, y que en la constituyente del 79 se acuñó esta... No es Francisco, sino
Enrique Cherry. No, es que el libro que se escribe son de los dos hermanos. Una parte la escribe Francisco y otra parte la escribe Enrique. Sí, y la parte que desarrolla este artículo. ¡Qué fraternidad! Sí, muy constitucional, muy una fraternidad constitucional. Muy interesante. Yo quería agregar algo respecto a la eliminación del voto preferencial, que es una reforma que no puede ir aislada. ¿Por qué? Porque así apliquemos circunscripciones uninominales, por el hecho que existan elecciones internas, siempre puede haber afectación a los derechos de los afiliados. Entonces, cualquier modificación de esta naturaleza, ¿no?, eliminación del voto preferencial, tiene pues que ir acompañada necesariamente de mecanismos que garanticen una real competencia en el ámbito interno de los partidos y también mecanismos que ayuden a los afectados con lo que resuelva los tribunales. Por ejemplo, usted se afilia a un partido político, participa en una elección interna como candidato, empata en votos, alguien le impugna una mesa en elección interna y de manera irregular pierde la elección y su derecho a ser candidato. ¿Ante quién va a recurrir para defender ese derecho? Tiene que crearse un mecanismo para que usted como afiliado pueda pues hacer respetar su derecho, porque si no podría pues generarse situaciones en las que los tribunales electorales internos de los partidos puedan resolver arbitrariamente una situación y dejan pues a la persona sin la posibilidad de defender ese derecho ante los fueros correspondientes. Bueno, pero eso es una cosa completamente distinta a la del voto preferencial, que tiene que ver una cosa con la otra. En fin, no, estoy de acuerdo, tiene mucho que ver, ¿no? Porque si usted elimina el voto preferencial, que es la oportunidad que tiene el ciudadano para corregir el exceso del partido, en compensación tiene que aplicar mecanismos para que la selección interna sea justa y acorde con la voluntad de los afiliados. Por eso le decía, yo creo que el mejor voto preferencial es el distrito uninominal, porque ahí uno elige por una persona, ¿no? No elige por una lista ni nada. Y esa persona, para ser elegida en el partido, tiene que haber habido una... Claro, hay una tesis de mayor cercanía del elegido con sus electores y también de mayor control de los electores respecto al elegido, ¿no? O sea, eso sí es bastante lógico que ocurra, ¿no? Ahora, ¿por qué se reduce el número de invitados, el número de invitados que puede presentar un partido a una elección de congresistas, de consejeros regionales, de regidores? Se reduce a 15%, me parece que era 25%, ¿no? No era el 20%. 20%, se reduce por 15%. ¿Por qué reducir el número de invitados? De verdad que la reducción es mínima, pero lo que se quiere con esa reducción es dar mayor posibilidad a que los afiliados, como va a haber una exigencia para que los afiliados sean la base del partido político, pues tengan una mayor posibilidad de participar en las elecciones internas y candidatear por sus organizaciones políticas, ¿no? Esa prácticamente es la idea. Pero no sé por qué se limita tanto la libertad, digamos, de los partidos para tomar decisiones, ¿no? Me parece demasiado... Por lo general, por lo general, de acuerdo a los estatutos, los afiliados tienen derechos y obligaciones, y uno de sus derechos es poder ser candidato por la organización a la cual se afilia. Si usted reduce el número o amplía el número de invitados, evidentemente va a reducir también el derecho de los afiliados a ser candidatos. Lo correcto es de que, claro, se recurra a los afiliados, pero es un problema interno del partido. ¿Por qué se mete el jurado, digamos, el Estado? No, es una propuesta que va a contribuir a la discusión. No estamos diciendo de que esto sea la verdad, ¿no? Ahora, esta exigencia respecto de que haya un 0.5% respecto del último padrón electoral de afiliados, ¿no? De afiliados para poder... digamos, ser admitido como partido político. ¿Qué pasa con los partidos políticos actuales, los que están vigentes, digamos, que no han tenido ese requisito? Para ellos no se les aplicaría tampoco este requisito, o este requisito es simplemente para la inscripción, no es para el mantenimiento de la inscripción. Claro, es para la inscripción, pero como le decía, se están incrementando mecanismos para que el registro de organizaciones políticas y la función fiscalizadora del jurado puedan garantizarle a la ciudadanía que los partidos políticos que al momento de la inscripción han acreditado cierta condición, ciertas características, tengan pues una vigencia real en sus comités, en sus sesiones. En consecuencia, lo que nosotros buscamos básicamente es de que este requisito
se aplique para aquellos partidos que aún no están inscritos. Claro, por eso. Los que ya están inscritos, salvo que pierdan su inscripción por no haber superado la barrera electoral, entonces tendrían que, en un nuevo ciclo de inscripción, pues cumplir con estos nuevos requisitos. En un nuevo ciclo de inscripción, tienen que inscribirse nuevamente. Claro. Ahora, esto nos lleva al tema de la famosa valla electoral para ingresar al Congreso, ¿no es cierto? Que es de 5% actualmente. Y Jurado está proponiendo algo que me parece muy interesante, y es subir la valla para las alianzas. Progresivamente. ¿No? Progresivamente. Es una alianza de dos, ya no de dos partidos, ya no sería... O de 3, sería de 7%. Sería de 7% la valla, y así sucesivamente hasta 11%, ¿no? Claro, de 7% y 9 escaños. ¿Qué pasa? Actualmente tenemos una barrera que tiene dos elementos que son conjuntivos. O el partido cumple con obtener el 5% de la votación válida a nivel nacional para el Congreso, o obtiene 7 escaños en más de un distrito electoral. Si entra en alianza formada por 2 o 3 partidos, entonces la exigencia de la barrera va a ser mayor. Claro. 7% o 9 escaños en más de un distrito electoral. Claro. Y así sucesivamente. De acuerdo. Claro, llegan hasta 11% de los votos y 13 escaños, ¿no es cierto? Así para es. las que tienen 6 o más organizaciones en la alianza. Está bien, eso me parece bien, porque en este momento las alianzas son una manera de sacarle la vuelta, ¿no?, a la valla, ¿no? Claro, porque se agrupan. Se juntan 4 partidos, pasan el 5%, y una vez que están dentro del Congreso se separan, como podría estar ocurriendo ahora, por ejemplo, con Yehude Simón respecto de la Alianza por el Gran Cambio, ¿no? Claro, ¿no? El tema es de que ya después de las elecciones, cuando se separan, le devuelven al Congreso la fragmentación que se quiso evitar con la barrera. Se quiso evitar, sí, pues es una viveza. Vamos a ir a una pausa, si me permite, regresamos. Abre tu cuenta ganadora y participa por una cena con Micha, Flavio y James para ti y 5 amigos más, y del gran premio de 1 millón de soles. Adelante, BBVA Continental. Habla mucho más con los nuevos planes Smart Total de Claro, que te traen más soles libres y minutos RPC para hablar, cientos de mensajes de texto y muchos megabytes de internet para que chatees con los que más quieres. Aprovecha y disfruta de estos nuevos planes. Claro, la red donde todo es posible. Seguimos conversando con Virgilio Hurtado, director de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, sobre este proyecto de ley de Código General Electoral que está planteando varias reformas muy importantes, principalmente para lograr la consolidación de un sistema de partidos que pueda funcionar. No tenemos partidos políticos en el Perú, en buena cuenta, ¿no es cierto? Tenemos una multiplicidad de partidos, algunos sobreviven, otros mueren, algunos vuelven a nacer, en fin. El hecho es que en realidad son organizaciones personalistas, sin mucha institucionalización, y eso sin duda es un problema, porque nos pone, por ejemplo, en manos de los militares o en manos de gobiernos que podrían eventualmente ser autoritarios, porque no hay un sistema de partidos que ponga coto a los abusos de poder o a la entrega del poder a fuerzas extrapartidarias. Proponen ustedes, por ejemplo, la creación de un escaño congresal para los residentes en el extranjero. Y la pregunta sería, ¿por qué solo uno? Hay 3 millones de peruanos en el extranjero, mínimo, ¿no? Esto da como para por lo menos 2 o 3 o 4 representantes del extranjero. Sí, es cierto, ¿no? Eso es parte de la propuesta, ¿no? Porque sabemos también de que el Congreso de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores, está muy interesada en discutir el tema. Pero cuando se toma esta consideración, también se evalúa, ¿no?, cuál es el nivel de participación que tienen los peruanos en el exterior en las elecciones generales, ¿no? Y ahí también está el tema del ausentismo, ¿no? Bueno, de los más de 700, porque no tienen representantes 50.000 ciudadanos que existen,
¿no? Registrados en el padrón de peruanos en el exterior, pues hay un ausentismo bastante alto. Pero ese ausentismo, ¿no?, se puede deber al hecho, en parte, digamos, al hecho de que no tienen tampoco representantes. ¿Cuál es el estímulo para ir a votar? Ojo de que ellos cuando votan no solamente votan para elegir a los congresistas de la República, ellos están adscritos a la circunscripción de Lima, ¿no?, que también votan para elegir al presidente de la República. No, claro. Y esa es otra causa. Y ni aún Claro, así, pero o si sea, hubiesen, van... Pero si hubiesen, digamos, si tuviesen sus representantes, estos harían campaña en los lugares, Claro, en los lugares donde viven los peruanos, y entonces habría pues mucho más participación. Claro, la propuesta por eso es primero crear el distrito, ¿no? Porque desde hace ya más de 7, 8 años se viene discutiendo en el Parlamento a través de distintos proyectos una reforma a la ley orgánica de elecciones para que se cree este distrito electoral. El problema es que los Pero si no se ha parlamentarios creado un distrito de 4, por lo menos empecemos por uno, por lo más sencillo, ¿no? Luego eso se puede ir modificando. Claro, es que efectivamente hay una resistencia, no les conviene pues a los parlamentarios, porque entonces a los parlamentarios de acá, ¿no? Porque sería ceder 2 o 3 puestos. Claro, el tema también está en el diseño constitucional, ¿no? Porque el artículo 90 de la Constitución señala una cantidad de escaños cerrada para el Parlamento. Claro. Actualmente tenemos 130. Crear una circunscripción con 4 escaños implicaría que alguna de las circunscripciones departamentales o el Callao o Lima provincias pierda 1 o 2 escaños o más. Pero por eso lo que hay que hacer es un rediseño, hay que hacer un rediseño total yendo a un sistema de distritos más pequeños, unipersonales o uninominales o binominales o más, ¿no? Y de paso pues creamos 1 o 2 distritos de esta naturaleza para el exterior, ¿no? En fin, habría que hacer pues un rediseño total. Así es. ¿No? De una vez saben. Pero es una propuesta muy interesante, porque de todas maneras va a reactivar ese ánimo que tiene el Congreso en querer discutir este tema, ¿no? Claro. Ojalá que esta vez sí pueda aprobarse esa circunscripción y por qué no hacer la reforma integral que todos esperamos, claro, ¿no? Porque la legislación está muy dispersa, claro, ¿no? Claro, pero además en esta época de globalización los peruanos en el exterior están cada vez más en el interior, en realidad, Sí. ¿no es cierto? Están cada vez más articulados, integrados al Perú, pese a que están fuera del país. Entonces, y se trata precisamente de integrarlos aún más, de que formen parte de los grandes esfuerzos nacionales. Es una realidad de Latinoamérica, porque estábamos revisando también otras situaciones, ¿no? En países de Centroamérica también los ciudadanos que residen en el exterior pues están muy vinculados con las remesas, con los aportes económicos y financieros. Juegan un papel importante. Sí, por supuesto. Bueno, y por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero totalmente de acuerdo con la supresión de la ley seca y con la supresión de la prohibición de efectuar reuniones privadas. Totalmente de acuerdo, ojalá que esto se pueda aprobar. Ahora, lo único, sí, esto de que alguien tenga que ser de la misma localidad o haber vivido 3 años en una localidad, eso es muy limitativo para poder ser candidato, por ejemplo, al presidente regional, alcalde o algo de eso. Porque entonces esto limita a mucha gente provincianos, digamos, que están en Lima, no pueden participar en sus provincias como candidatos, y sin embargo serían un gran aporte si pudieran ser candidatos. Entonces, ¿por qué poner esta limitación, no? Claro, el tema es de que quien representa una localidad esté vinculado con ella. Bueno, pues, ¿no? pero si yo soy con la realidad. cajamarquino, yo no puedo presentar, he nacido y vivido en Cajamarca, los últimos 10 años estoy en Lima, ¿cómo es posible que no pueda ser candidato si soy un profesional de primer nivel y todo? En fin, tengo mis méritos. El tema es discutible, ¿no? Porque claro, puede ocurrir una situación como la que usted está mencionando, pero puede también ocurrir situaciones donde personas que ya están demasiado desvinculadas de su circunscripción, que es en la mayoría de casos, postulen pues en ella cuando no conocen la realidad. Eso es paternalismo, ¿por qué meterse en eso? O sea, la gente decidirá si la persona ha perdido o no ha perdido sus vínculos con la localidad. Eso es un problema de la localidad. No está bien. Es una cosa... Está bien, pero de acuerdo a los datos que hemos venido manejando, también precisamente esas circunstancias han sido problemas que han generado disturbios en las elecciones también, porque la gente se indigna y ve al foráneo o a un ciudadano que lo siente foráneo, que no lo elijan, pues. Claro, ¿no? Pero bueno, el tema es discutible, ¿no? Pero precisamente está colocado en el proyecto para que el Congreso delibere y se genere una sana discusión como la que está ocurriendo para mejorar la legislación. Señor Virgilio Hurtado, muchísimas gracias por su participación. Vamos a ver qué pasa con esta discusión, que es muy importante para la consolidación de un sistema de partidos en el Perú, que es una necesidad
absolutamente perentoria para consolidar nuestra democracia y evitar tentaciones autoritarias. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente Humala, ¿en quién se va a recostar para gobernar? La izquierda, que se suponía que lo iba a ayudar, pues le iba a proporcionar operadores políticos para manejar los problemas del interior, ya sabemos que simple y llanamente se retiró del gobierno. Y entonces no tiene el Partido Nacionalista agentes, porque es un partido muy personalista. ¿Y con quién se va a recostar en la Fuerza Armada? Eso sería lamentable, ¿no es cierto? Entonces se necesita un sistema de partidos políticos. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora con la doctora Marta Rondón y con Marina Piazza. La doctora Rondón es vicepresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana y Marina Piazza es especialista en políticas públicas y salud mental para hablar de estos temas vinculados al asunto de la drogadicción, la salud mental, etcétera. Regresamos.